Bienvenidos sean todos. Esta semana nos corresponde ver la materia de estudios sociales. ¿Alguien me recuerda cuál fue el tema de estudios sociales de la clase anterior que vimos? ¿Cómo les fue con esa tarea? Vimos acerca de de la Segunda Guerra Mundial en específico. Vimos. ¿Recuerdan? Esa clase no estaba lista aquí, pero bueno, sí hice el deber. Yo creo que estaba, creo que ahí, no me acuerdo. Pero vamos hoy a mirar, vamos a guiarnos el texto. El siglo XX después de las guerras mundiales. Siglo XX después de las guerras mundiales. Entonces vamos a ver un pequeño recuento de qué fue lo que sucedió después, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, qué pasó con aquellas decisiones que se tomaron, aquellos países que se unieron, cuáles fueron las repercusiones que hubo ante la sociedad, tanto de los países involucrados como de aquellos que no estaban. Entre uno de ellos es que en la Segunda Guerra Mundial se alzó el muro de Berlín. ¿Cuál era el fin del muro de Berlín? No separar mitad de Alemania, donde a un lado estaban los judíos y al otro estaban los alemanes, ¿no? Los que tenían la sangre puras, como les decían en aquel entonces, ¿no? Entonces Israel, ayudándonos con la lectura de El muro de Berlín. Realmente un poquito más adelante. Allá. A ver, ya lo hice. El muro de Berlín. En 1948, los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña unieron sus administraciones y crearon la República Federal de Alemania. Como respuesta, la Unión Soviética creó la República Democrática Alemana. Después de esta división, Berlín se construyó a un paso militarizado que se mantenía abierto. Muchas personas que vivían en la Alemania comunista aprovecharon esta apertura para huir hacia el lado occidental. Para detener la fuga, en 1961, los, las milicias germanas orientales levantaron un valiado de alambre de púas. Las alambradas de púas fueron reemplazadas tiempo después por un muro de bloques de concreto. El paso entre las dos Alemanias quedó prohibido en 1987. Se inició la Perestroika, un programa soviético de reforma que acabaría con la disolución de la Unión Soviética y daría por terminada la Guerra Fría. El muro de Berlín fue derrumbado a comienzos de noviembre de 1989. Un año después, Alemania se encontraba totalmente unificada. Gracias, Israel. Es una breve historia de aquello que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde se vieron intervenidos estos países y por el cual se instauró, se construyó este muro muy famoso, por cierto, que uno ha escuchado del muro de Berlín, y que luego se, se derrumbó gracias a que era un acto de genocidio, de racismo, sino separar a esta, y más que todo político por territorio. ¿Por qué? En sí, ¿cuál es la idea principal del texto? O Las es- sea, podría decir para acabar la guerra. eh, la idea principal del texto fue,
en sí la destrucción del muro, porque el título lo decía todo, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que se le ocurrió en aquel entonces a Adolf Hitler, que es el que inició? ¿Qué fue que creen ustedes que lo llevó a construir este muro? John, tú que estuviste en la clase de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué crees tú? ¿Qué crees que le llevó al presidente Adolf Hitler de Alemania a construir el muro, el conocido muro de Berlín? No, yo diría que el objetivo era para evitar la fuga de ciudadanos de Alemania comunista. Eso de ahí. Gracias, John. Sí, ¿no? La huida y también puede ser la entrada, porque en sí era la separación de aquellos que no querían que entren al lado oriental y se pasaron al lado occidental. En sí era también la prohibición del paso de los judíos a la Alemania oriental. Los cambios de los años 60. Los inventos de los años 60 en la vida actual. ¿Han escuchado hablar del transistor? Es una tecnología inventada en 1947 que revolucionó las comunicaciones. Hoy los encontramos en nuestros aparatos de uso diario, como radios, televisores, reproductores de audio y video, hornos, microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes, computadoras, y de todo aquello que tenga eh, tecnología, ¿no? Las ideas de la juventud. John, ayúdanos con las ideas de la juventud. Listo, listen. A ver, los ideales de la juventud. Durante la década de 1960, la juventud occidental adquirió un protagonismo sin precedentes. El ideal de un mundo libre, justo y solidario guió las luchas de toda una generación que buscaba un cambio. Los jóvenes planificaron un mundo más abierto y tolerante no alcanza a ver, en amplios sectores de la juventud. Se extendió la necesidad de transformar la sociedad. ¿Qué decían aquellos jóvenes en ese entonces de los años 1060? ¿No? Extender, decía, queremos un mundo libre, un mundo amplio, tolerante, justo, solidario, que llevó a sectores que se organizaron, esta generación de juventud, y se extendió la necesidad de transformar una sociedad. Vamos a ver ahora qué pasó en mayo del 68 en Francia. Gaby, por favor. Uno de los movimientos más característicos de la década de 1960 fue fue el llamado Mayo del 68. Este movimiento tuvo lugar en Francia, inspirados en procesos revolucionarios de la época, como la Revolución Cultural en China, la Revolución Cubana, la resistencia de Vietnam en Vietnam y la independencia de Argelia. Los estudiantes franceses reclamaron en principio una forma universitaria. El 1 de mayo, un grupo de jóvenes como la aula de la Universidad de Nanterre, por lo que fue duramente reprimido por la policía. Aquello desató la indignación de otros estudiantes y el asunto creció como re- reguero de pólvora. En París, los estudiantes de la
de la Sorbona, al menos 5.000 tomaron el barrio latino y armaron barricadas con los adoquines de las calles. El enfrentamiento con la policía fue campal. No tardaron en sumarse a la protesta los obreros. Además de las exigencias de los estudiantes, asomaron de- las, dem- las demandas salarias de los Asomaron las demandas salariales de los obreros, las charlas de los obreros, cuales pusieron en jaque al gobierno de Charles de Gaulle. Tras algunas concesiones, dimisiones, dimisiones y disoluciones. en mayo de 78 se Gracias, Gaby. Bueno, ¿qué pasó en esta época del llamado Mayo del 68? Porque aquella revolución que pasó ahí la denominaron así, Mayo del 68. Pues sí, estamos viendo lo que trajo como consecuencias o repercusión después de las guerras, ¿no? Entonces, las personas ya se empezaron a reunir y a todo aquello que tal vez les parecía injusto, empezaron a reunirse y a hacerse protestas. Entonces, una de estas protestas sucedió en Francia en mayo del 68, donde un grupo de estudiantes universitarios eh, salieron a las calles para una reforma universitaria, ¿no? Recordemos que todo aquello que sucede a través de la historia de estos enfrentamientos siempre ha tenido un fin, ¿no? Y en este caso era la reforma universitaria. Y también que se les unió los obreros para exigir un mejor salario, ¿no? Esto sucedió en Francia y se lo llamó Mayo del 68. Ahora vamos a ver qué pasó con los movimientos afrodescendientes. Y después vamos a ver otros movimientos que surgieron. Movimientos afrodescendientes. Hasta los años 60, en el interior de la sociedad estadounidense existía una fuerte segregación racial que se apoyaba, inclusive en normas legales. La segregación racial consistía en la separación de los espacios de la vida diaria, ya fuera en restaurantes, cines, servicios higiénicos, colegios o viviendas. Afrodescendientes y blancos no se encontraban en el mismo lugar. Habían baños por separados, asientos de buses asignados tanto para blancos como afrodescendientes. Y un ejemplo de cuán injusto era el sistema de segregación fue el caso del cantante afrodescendiente Bessie Smith. Ella sufrió un accidente automovilístico que requería inmediatas transfusiones de sangre. La ambulancia que la recogió recorrió una serie de hospitales que se hallaban en el entorno del sector de Mississippi y en no la atendieron porque los hospitales eran para blancos. La cantante falleció y fue víctima de una segregación racial, de racismo, ¿no? Entonces, también una consecuencia después de la guerra fue estos organizaciones o estos eventos que se suscitaban cambiaron. En Estados Unidos, en cambio, los afrodescendientes, o como en la actualidad les llamamos negros, eran excluidos en todo lo que les rodeaba, en cines, en restaurantes, en colegios. Y hay algunas películas que no sé si han tenido la oportunidad de ver de acerca de estos temas, ¿no? Incluso han separado baños para blancos y baños para afrodescendientes. Y un hecho que estalló este movimiento fue la muerte de esta cantante porque no fue recibida en un hospital, ya que decían que solo eran hospitales para blancos. Movimientos hippies, movimiento hippie.
Vamos, Luis. Ahora les voy a hacer más grande. Aquí, donde dice el amor y la paz. El amor y la paz fueron los principios del movimiento hippie que surgieron en 1966 en California. Desde ahí esta corriente se expandió por todo Estados Unidos, por Europa, América Latina y Oceanía. Rechazaban los principios que regían a la sociedad de ese entonces. Defendían a los oprimidos, como los pueblos originarios de América, los afrodescendientes y los pueblos colonizados. Recordemos, por ejemplo, que para 1970 todavía había algunas colonias portuguesas en África. Para escapar de las reglas impuestas por la sociedad, los hippies optaron muchas veces por la vida en comunas que buscaban autoabastecerse. Este movimiento tuvo amplios matices. Muchos de los que participaron en él tomaron solo las características externas, como la moda de la música y el uso de drogas. Otros, en cambio, buscaron llegar más allá y se embarcaron en la búsqueda del cambio interior y a través del pacifismo y la meditación. Gracias, Luis. Ahí nomás. Que también repercutió crear, bueno, no, unión para este movimiento de hippies, el que nosotros llamamos hippies, ¿no? Que buscaban un bien común de defender a los oprimidos, a los afrodescendientes, a pueblos en los que ellos pensaban existía injusticia. Pero ¿qué desencadenó esto? Que ellos, como no eran muy impuestos aceptados por la sociedad, buscaban sectores donde se abastecían, pero con el transcurso del tiempo tomaron otras características. Algunos se iban por el camino de las drogas, mientras que otros buscaban la meditación. Creo que creo que algo que desembocó desde este movimiento hippie, podemos llamar a los, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver o tener cerca a una persona hippie. Aquí en el Ecuador muy poco se ve eso, pero ustedes sí han podido ver que utilizan aretes, se visten, ¿cómo le podríamos decir? Se visten Con ropa eh, ancha, con ropa eso que es con ropa ancha, colorida. muy colorida, ¿no? Para Sí, algunos el cabello tienen hecho rastas. existe y este tipo de características que estamos mencionando son específicamente esas cosas que a ellos por esa se los conoce como hippies, o sea, sí, como uno se va, por ejemplo, viven en en los carros, por eso digo que aquí en el Ecuador no se conoce mucho este movimiento, pero sí hay, sí existen. ¿Cuál fue el destino de este movimiento? A medida que pasaron los años, muchos de sus líderes y seguidores comenzaron a aceptar las características de la sociedad contra la cual se habían rebelado antes. Lo que distinguía a los hippies era su vestimenta, sus creaciones artesanales y su música. Se convirtió en una moda para que se pueda adquirir masivamente, separada de los principios de lo que él se había originado, ¿no? Después ya volverse un hippie ya era más por vestimenta, música
y creaciones artesanales. Pero ¿cuál era el fin al principio de esto, de este movimiento de hippie? ¿Cuál era el fin de su movimiento al principio? Formar o ayudar a los afroamericanos, a los pueblos colonizados. Entonces, tenían un fin en sí de lucha, de protesta junto con estos pueblos, pero después se fue apagando y ya de ellos solo se puede distinguir ahora su vestimenta, su música y sus creaciones. Vamos a ver ahora quién era Martin Luther King, este famoso que nos ayudábamos. Elena, ayúdanos con la lectura, por favor. Martin Luther King. La situación de discriminación género, uno de los movimientos más relevantes de la década de los 50 y 70 en Estados Unidos. La lucha por el reconocimiento de los derechos de la población afroestadounidense, cuyo líder más significativo fue Martin Luther King. Sus métodos para lograr la integración fueron el boicot, la resistencia pasiva, las marchas, las manifestaciones no violentas y las sentadas en parque, bares, piscinas, escuelas u hoteles, en los que se practicaban la segregación. En agosto de 1963, para que el Congreso aprobara la igualdad de derechos civiles, organizó una marcha sobre Washington que congregó a 250.000 personas. 250.000 A personas. 250.000. Gracias, Elena. ¿Quién era este señor? Era un representante que deseó, que luchó por el reconocimiento de los derechos de los afroestadounidenses. Como habíamos visto antes, ellos no podían utilizar los hospitales, las escuelas, los baños. Entonces, cuando se unió este movimiento, su líder fue Martin Luther King y logró, porque es muy famoso, y logró que exista una reforma para la igualdad de los derechos civiles. Y fue un movimiento que congregó a 250.000 personas en apoyo, ¿no? Pero también surgió otro movimiento, que es el movimiento de mujeres. Denme un segundo. En la primera mitad del siglo XX, la meta de los movimientos de las mujeres era la de la lucha contra los obstáculos legales que impedían la igualdad y la equidad de la mujer. Tal es el caso del derecho al voto. Recordemos que hace años atrás la mujer no votaba. Entonces, a partir de estas consecuencias de las guerras y todos estos movimientos que lucharon por derechos, se dio el derecho al voto. En 1949, una escritora, precursora de la lucha feminista, denunciaba que la situación subordinada de las mujeres no prevenía solo de sus condiciones naturales y legales, sino más bien de sus imposiciones culturales. Años más tarde, la segunda ola de movimientos de mujeres se haría eco en su posición. En los años 70, los ámbitos de reivindicación de los movimientos de las mujeres incluían la lucha contra la desigualdad en diversos ámbitos, tanto en la vida cotidiana como en la laboral. Favorecían también la búsqueda de la independencia económica de la mujer, que surgía del ejercicio de una profesión. Cuestionaron la publicidad sexista y la pornografía, la desigualdad en salarios, las dificultades para acceder a cargos con responsabilidad, aunque tuvieran la misma formación de los hombres, ¿no? Todos estos movimientos que les había mencionado tenían
se podría decir un bien en común, luchar por aquellas cosas injustas que para ellos eran. Tenemos el caso de los hippies, de los movimientos afroamericanos, del movimiento de mujeres. En este caso, estos movimientos de mujeres lucharon para que se reivindique nuevos derechos, nuevas formas como el trabajo, los salarios, eh, para tener también puestos, o sea, tener un trabajo igual que un hombre, ¿no? Vamos a continuar. Ámbito de luchas de las mujeres. Vamos ahora con ciencia, tecnología y prioridades estratégicas. Ricardo, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Aquí. La competencia entre las nuevas potencias. Yo le hice. No quiero creer eso. La competencia entre las nuevas potencias. La competencia entre las nuevas competencias surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética se dio lugar a una distancia batalla por el propio en el poder de gran parte de los avances científicos y tecnológicos se ocurrieron en los años 70 y 70 tuvo lugar por esa competencia. La relación entre el apoyo es total y las prioridades estratégicas era clara. En 1968, Estados Unidos se destinaba el 80 de los fondos asignados a la investigación y el desarrollo en las áreas de las defensas y en las aplicaciones automáticas y especiales. Gran variedad, ¿no? Gran Bretaña, Francia y el Y 60%. Francia, el Gracias, 60%. Ricardo. La competencia entre las nuevas potencias surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de los avances fueron científicos y tecnológicos, y gracias a esto, estos países iniciaron una competencia entre ellos. Así, Estados Unidos designa el 80% de fondos para el área de defensa, aplicaciones atómicas y espaciales, así como Gran Bretaña y Francia, el 60%. Claro que estos porcentajes ahora en la actualidad deben variar un poco, ¿no? Porque también recordemos que están otros países involucrados como Rusia, las grandes potencias, Francia, Estados Unidos, Japón, China, que también ocupan o utilizan fondos para este tipo de áreas, que es a la defensa y a los avances científicos y espaciales. Todo lo que estamos viendo, que estamos leyendo, es lo que dejó después de la guerra, ¿no? Después de la guerra. La industria electrónica y la química. Las dos grandes ramas industriales que tuvieron mayor avances en los años después de la guerra también fue la electrónica y la química. Se desarrollaron a finales de 1940 los primeros transistores que fueron la base para el desarrollo electrónico. En 1960 la televisión fue inventada. La televisión, inventada en 1939,
se había convertido en una necesidad de los hogares. Ya fueron apareciendo este tipo de inventos, ¿no? Dentro de la industria química, las principales innovaciones se dieron en tres áreas. Se inventaron y se utilizaron nuevos materiales como los plásticos, el caucho y las fibras sintéticas. Los materiales plásticos se multiplicaron de una manera exorbitante entre los años 50 y 70. También se produjo un extraordinario desarrollo de la industria farmacéutica en el que sobresalieron los antibióticos. La petroquímica permitió la producción de esta gran escala de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. El petróleo se convirtió en la fuente de energía más usado como materia prima de la industria petroquímica. Su precio se mantuvo abajo entre los años 70 y estaba disponible el combustible barato y favoreció a que se expandiera la industria automotriz. En esta parte de la industria electrónica y química, después, posguerra, después de la guerra, se evidenciaron grandes avances, al igual que en la ciencia, entre ellos el invento del antibiótico, el invento del caucho, de los plásticos y también del petróleo, que dio paso a que la industria automotriz, lo que son transportes, salga después de la guerra. Revolución Verde. Fátima, ayúdenos con la lectura, por favor. Ok, Liz. Revolución Verde. La ciencia y la tecnología también se aplicaron en la agricultura. Revolución Verde es el nombre que se dio a la introducción de nuevas variedades de cereales, la cual estuvo acompañada de tecnologías agrícolas más eficientes en riego, fertilización y combate de plagas que aumentaron el rendimiento de la tierra. Gracias a estos avances se amplió la producción por hectáreas, es decir, el rendimiento de la tierra. Se introdujeron nuevas variedades de maíz, trigo, arroz y otros cereales. Los rendimientos aumentaron gracias a la combinación con variedades de mayor resistencia y adaptabilidad a distintos climas y suelos, o con variedades que crecían más rápido y que tenían mayor tamaño. Por sus elevados precios, gran parte de estos avances no estaban al alcance de los países más pobres. Sin embargo, el incremento en la producción agrícola ayudó a mitigar o evitar hambrunas en países con grandes poblaciones como India y China. Gracias, Fátima. ¿Qué nos dice esta revolución verde? Que no solo la tecnología ni la ciencia se dio, como hablábamos anteriormente, eh, para, para investigaciones científicas o investigaciones de defensa. También se dio para, en este caso, para la alimentación. Recordemos que ahora, en el presente, también hacen avances científicos, entre comillas, en la alimentación. No sé si ustedes han podido tener la oportunidad de ver cómo se creó esto de los cereales, cómo se creó esto de los cereales. Hay un documental en el que explican de las frituras y de que cómo las frituras fueron eh, ideales, fueron ideales en el tiempo de guerra, fueron ideales para alimentación de los soldados, así como también en este caso para las hambrunas, como lo menciona su compañera, en los países de India y China. Nos vamos a quedar ahí y ya nos conectamos, por favor, en unos 3 minutitos.